Y estamos en esta serie Legado y voy a seguir leyendo unos versículos aquí del libro de Efesios que los estaba estudiando, los estaba leyendo y estaban tocando mi corazón, y espero que hagan esto en cada uno de nosotros en esta mañana. Efesios capítulo 3 versículo 16, y dice: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior. Digan conmigo: el ser interior. Y dice: por medio de su espíritu, y entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas, digan conmigo, raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Vamos a orar y vamos a platicar esta mañana estos versículos. ¿Está bien? Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, porque podemos estar aquí reunidos libremente para celebrar el nombre de Cristo, porque podemos escuchar de tu palabra y porque tú haces algo en nuestras vidas. Haznos conscientes de tu Espíritu Santo, y que el día de hoy, Señor, podamos ver cómo tu palabra trae dirección a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso a Jesús mientras tomas tu lugar. Raíces profundas, dice este versículo, y no pude evitar acordarme de una historia cuando leía raíces profundas, que nunca pensé que iba a tener alguna especie de, que nunca pensé que iba a ser útil esta historia, y bueno, pues ahora me di cuenta que sí. Pero hace aproximadamente 10, 11 años estaba en un viaje misionero en Todos Santos, acá más para abajo, y estábamos ahí haciendo alguna serie de cosas, y eventualmente en este trabajo físico que estábamos haciendo, ya llegó un momento de descanso, y me acuerdo que me tiré al piso, estábamos bien cansados, y volteo y vi bastantes semillas tiradas ahí en el piso. Habían muchas semillas. Entonces yo le pregunté a una persona de ahí, y le dije: oye, ¿estas semillas de qué son? Y esta persona me dijo: de palmera. Yo nunca había visto semillas de palmera, o por lo menos nunca le había prestado atención a las semillas de palmera. Justo, bien chistoso, justo había pasado que un familiar mío acababa de comprar una palmera así chiquita, pero le había costado aproximadamente 3,000, 4,000 pesos, una cosa así, 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Entonces vino la revelación y se me ocurrió el negocio millonario. Aquí está lleno de semillas, y si a mi familiar le costó eso, imagínate. Y empecé a hacer cálculos, ¿verdad? Como buen regio emprendedor, dije: aquí está mi libertad financiera en estas semillas. Y dicho y hecho, fui por unas bolsas. No, bueno, dicho y hecho no, la verdad no. Pero fui por una bolsa y la llené de semillas. Imagínate una bolsa completa llena de semillas. Ahí le hice un nudo y me las llevé a Monterrey. Y cuando llegué a Monterrey, pues apliqué las enseñanzas que recibí, todo lo que estudié en este campo de agricultura. Entonces lo que hice fue agarrar un botecito de Gerber, le puse un algodón y puse la semilla con agua. ¿Todos se acuerdan cuando fuimos enseñados en esa ciencia? Era con un frijol, pero yo dije: debe ser lo mismo. Ahora, nadie creía en mí hasta que empezó a salir la raíz de esa semilla. ¿Qué hubo? Yo dije: no, hombre, mira, yo estaba acá, lo que necesiten, con toda confianza, yo soy el bueno. Y empezaron a crecer las semillas, y empecé a ver la raíz, y bueno, llegó el momento en donde tuve que sacarlas del algodón y las transporté al piso. Lo interesante que me llamó la atención de estas semillas es que nada más crecían, pero hacia adentro, hacia abajo, hacia adentro de la tierra. Y cuando las puse en la tierra, realmente no sabía si estaba funcionando o no, hasta que llegó el día del avivamiento. Empecé a ver así las plantitas salir por el piso, y dije: no, mira, chachín, chachín, chachín. Yo veía así números y números, ¿verdad? Cada planta, hasta que llegó ese día que conseguí un perro tan querido, tan cerca de mi corazón. Y esta es la historia de cómo un perro echa a perder un negocio multimillonario. Arrancó todas, y yo estaba listo para ir a Shark Tank México y presentarles mi negocio, Palmeras Salinas, pero no funcionó porque el perro se echó estas plantas. Y bueno, pues sí, me tomó mucho tiempo, aproximadamente fue un proceso casi de casi 2 años, y bueno, no sirvió de nada, pero sirvió de algo. Lo estoy platicando el día de hoy. ¿Y de qué sirve? No, pues no sé, pero está padre la historia. Me recordó
este tema de raíces profundas, porque sí aprendí algo específicamente de las palmeras. Cuando uno ve palmeras, que de hecho aquí hay muchas, uno se da cuenta que no es un árbol frágil, que no es un árbol sencillo, que no es un árbol que puede ser arrancado fácilmente. Son árboles muy grandes, son árboles muy firmes, son árboles muy sólidos. De hecho, en tormentas, cuando vemos de repente en las noticias que un huracán, las palmeras se ven que nada más como que se doblan, pero ahí siguen firmes. Y yo me quedé pensando en la firmeza de estas plantas. Es realmente porque su crecimiento consta de dos partes. Primero crecen hacia adentro, hacia abajo, y después ya empiezan a crecer hacia arriba. Y el hecho de que ellos hayan crecido, estos árboles hayan crecido primero hacia adentro, es lo que les da la firmeza para crecer hacia arriba. Y venga lo que venga, nada puede conmoverlos. Y el día de hoy yo quiero hablar de un tema que es muy frecuente en la Biblia, es muy común a lo largo de toda la Biblia, y tiene que ver con crecimiento. Dile al que está a tu lado: hoy vamos a hablar de crecimiento. Y de acuerdo al versículo que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de echar raíces profundas. Ahora, nosotros debemos de echar raíces profundas. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que todos nosotros vayamos creciendo. Y quiero comenzar con esta idea: Dios desea tu crecimiento. Dios desea tu crecimiento. Dios desea mi crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, estamos perfectamente familiarizados con la idea. Pues desde chicos, ¿verdad? Nos enseñan a ir midiendo nuestro crecimiento, y ahí te paras y pones el lápiz, ¿verdad? Así en la pared o en el borde de la puerta, y pues vas viendo las rayitas de crecimiento. O a lo largo de nuestra vida vamos creciendo en conocimiento, adquirimos nuevos talentos, nuevas habilidades, vamos creciendo en madurez, vamos creciendo en responsabilidades, vamos creciendo en una serie de cosas. Y de hecho se impulsa mucho al desarrollo y al crecimiento personal en todos lados. Pero lo que me llama la atención es que muchas veces no somos conscientes de que no solo físicamente o profesionalmente debemos de crecer. La Biblia nos invita, y más bien Dios desea que podamos crecer espiritualmente también. Y esto que leíamos habla de un crecimiento espiritual. Quiero leer dos versículos que nos invitan, que de hecho tienen un tono hasta un poco sarcástico, que nos están retando a crecer. Y quiero leer Hebreos rápidamente, Hebreos 5, versículo 12. Y el autor de Hebreos le está hablando a la iglesia y le dice: en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros, sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimentos sólidos. Y el autor de Hebreo anda con todo bien afilado ese día, no se levantó así tan padre, y le está diciendo a la iglesia: es que de verdad yo esperaría de ustedes que ya estuvieran en una posición de crecimiento como para enseñar a otros, pero aún están en una condición de muy poco crecimiento, de tal manera que usa esta expresión: les tengo que dar lechita otra vez, como diciendo, son unos bebés y ustedes deberían de ser ya maduros y adultos en la fe. Y me encanta porque no solo dice: iglesia, quiero que sepan, sino que el tono que usa el autor de Hebreos es que es que en realidad ya deberían de saber esto, como si fuera algo natural de la iglesia. Y yo quiero decirles en esta mañana: Dios sí espera de nosotros que podamos crecer. Ahora, tengo un versículo súper raro, y tampoco nunca pensé que lo fuera a usar algún día de mi vida en una predicación, y ha llegado el día, no me la puedo creer. Es un versículo muy extraño, y es una palabra que quiero profetizar sobre ustedes. Y dice Isaías, versículo 28, dice: pues la palabra del Señor para ellos será A, B, C, D, E, A, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cuántos dicen amén a esto? Literal es la Biblia. Varios están así como que si es la Biblia. Si vas a tu Biblia, literalmente dice esto. Literal, Isaías 28:13, la palabra del Señor para ellos será A, B, C, D, E, A, I, O, U, un poquito aquí y un poquito allá, ¿verdad? ¿Cómo no hacemos una canción de alabanza? A, B, C, D, E, A, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá, y luego la pegamos con y la montaña se moverá, y nos llevamos todo el baile. Y este versículo
es Dios hablando en un tono un poco sarcástico, hablando con su pueblo de Israel, y está diciendo: Israel, te sigues comportando como un niño, entonces ¿quieres oír mi palabra? Pues te voy a dar el abecedario, porque eres como un niño, ya deberías de haber crecido, ya deberías de haber sido más maduro, pero te tengo que cantar no sé, no me sé las canciones de los bebés, pronto se las canto, pero es un tono un poco sarcástico. En otras palabras, debemos saber que Dios lo espera de nosotros. No solo es algo que debe suceder por accidente, sino que Dios lo espera de nosotros. Y de la misma manera, como ahorita decía, que cuando somos niños así rayamos, ¿verdad?, nuestra estatura para ver cómo vamos creciendo. La realidad es que el crecimiento en nuestras vidas es medible, y yo debo estar atento de ver mi corazón, de ver mi vida y ver si realmente estoy creciendo o no. Y yo quiero hacer esta pregunta con mucha emoción y con mucho amor, y quiero que te hagas la pregunta y que nos hagamos la pregunta. Desde el día 1 que yo conocí a Jesús hasta el día de hoy, ¿he crecido? Lo voy a hacer diferente. Desde el día 1 en que yo llegué a la iglesia y que conocí a Jesús hasta el día de hoy, ¿las cosas siguen siendo las mismas en mi vida? Ahora, sí, yo quiero decirte, Jesús desea que cambiemos y que crezcamos y que empiece a haber algo que la Biblia llama fruto en nuestra vida. El fruto crece, no es como que siembras un manzano y sacas una manzana instantáneamente de esa siembra. Hay un proceso de crecimiento y empieza a dar fruto. Y la Biblia me encanta que use esa analogía con un árbol que da un fruto, porque habla de que debemos de crecer y debemos de ser intencionales en ir regando o alimentando nuestro crecimiento para que fruto empiece a desbordarse de nuestra vida. Y te hago la pregunta una vez más: desde el día 1 que conocí a Jesús hasta el día de hoy, ¿sigo siendo la misma persona? ¿Sigo estando en donde mismo? ¿Sigo parado en el mismo escalón? Y el día de hoy no quiero hacerte sentir mal si sigues en ese escalón. Al contrario, quiero decirte: Dios te quiere invitar a seguir creciendo y experimentar otros niveles de crecimiento en una vida espiritual, en la fe. Y esta es la invitación del día de hoy. Nosotros somos llamados a crecer. Y fíjate bien, ¿qué pasa si un niño deja de crecer? Empiezas a medir y pasan 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, y el niño deja de crecer. Naturalmente todos sabríamos que a lo mejor hay algún problema, y entonces tendríamos que ir al doctor a checar qué está pasando. Y sí, puede haber situación de genética, de estatura, pero puede que no, puede que haya algún problema, porque el crecimiento es natural, el crecimiento es orgánico, el crecimiento sucede en nuestras vidas. No es normal no crecer. Si no estoy creciendo, puede ser que haya alguna situación ahí pendiente, y probablemente la situación puede ser que yo no sabía que Dios esperaba esto de mí, o que yo no sé cómo crecer en la fe. Y el día de hoy vamos a hablar de esto. Esto es lo padre, esto es el chiste del mensaje: resolver la pregunta: ¿cómo puedo yo crecer en la fe? ¿Cómo puedo yo seguir creciendo en la fe? Y yo quiero decirles que a veces nos sucede cuando hablamos de Jesús, que alguien nos dice, ¿verdad? Oye, mira, Jesús murió por ti. Oye, mira, si pones tu fe en Él, entonces tienes la seguridad de la vida eterna. Y yo les quiero decir que eso es verdad. Si tú confías en Jesús para la salvación de tu alma, tú tienes garantía de que Él, vas a estar con Él por toda la eternidad. Y ese es el mensaje del evangelio. Pero fíjense bien, a veces cuando hablamos del evangelio, lo vemos así como que, oye, mira, entrégale tu vida a Jesús y cuando te mueras te vas a ir al cielo. Y es como que, ok, hacemos una oración, la repites y luego en el nombre de Jesús, amén, y luego felicidades, cuando te mueras te vas a ir al cielo. Y es como un plan de jubilación. Y entonces cuando nos venden esta idea del evangelio como un plan de jubilación de la vida aquí en la tierra hacia la eternidad, lo que sucede es que entonces pienso que ya le entregué mi vida a Cristo, ahora tengo que tener una vida estática, anclada hasta que pues Cristo vuelva o que venga la muerte y ya esté en su presencia. Pero la Biblia no dice que debemos estar estáticamente esperando el día en que nos vayamos al cielo o que muramos. La Biblia nos enseña que el evangelio nos garantiza la eternidad, pero también empieza a cambiar nuestro presente y empieza a dirigirnos hacia una vida para lo eterno.
vamos avanzando. Así que quiero resolver y entrar ya directamente. Quiero decir que el crecimiento espiritual no sucede por accidente. Voy a repetirlo, el crecimiento espiritual no sucede por accidente. A veces pensamos, ¿verdad? Porque uno escucha al pastor y uno dice, wow, no, Dios le dio al pastor un don de conocer la Biblia, Dios le dio al pastor un don de revelación. Qué buena suerte tuvo él, ¿verdad? De tener ese gran regalo. Pero la realidad es que no, digo, sí hay un llamado y un privilegio para predicar, para enseñar, etcétera, pero está en la responsabilidad del que recibió este llamado desarrollar ese llamado, desarrollar ese talento, desarrollar esto que Dios nos está dando. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Y me acuerdo que alguna vez en un video o algo así, Marcus Witt, pues todos conocen a Marcus Witt, llegó un joven y le dijo, pastor, ¿puede orar por mí para transferirme lo que Dios le ha dado a usted de conocimiento musical? Y le dijo, mangos, ponte a estudiar, aprende, ensaya, échale ganas. Ay, sí, ora por mí, 1, 2, 3, y ya soy un Marcos Witt de esta generación. Y él dice, claro que no, yo no llegué el día a la mañana a ser el músico que soy. Hubo un proceso de práctica, de ser intencional, de ejercer el don para llegar al crecimiento que estoy teniendo. Y la vida espiritual es igual. No sucede por accidente, no sucede por ósmosis. Sí hay un proceso en el que somos intencionales. Y quiero dar básicamente 3 puntos prácticos que nosotros nos podamos llevar de tarea para saber que son cosas que nos hacen crecer espiritualmente. ¿A alguien le interesa estos versículos que vamos a hablar? Muy bien, vamos a entrar, están ahí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 17. Y este es el primer punto del que quiero hablar. Para crecer espiritualmente necesitamos confiar en Dios. Y es como, ok, pues yo confío en Dios, ¿verdad? Obviamente, pero fíjense bien cómo lo dice el versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida en el que confíen en Él. Fíjense bien, en proporción a cómo se va desarrollando mi confianza, entonces yo voy a empezar a experimentar esta visitación o cómo Cristo empieza a habitar en mi vida. Me encanta que habla de una medida cuando habla de confianza. Y luego dice ahí, y entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué sucede en este versículo que acabamos de leer? A medida en que yo voy confiando cada vez más en Dios, entonces las raíces de mi vida empiezan a ir cada vez más profundo. Realmente lo que le da el crecimiento a esta raíz es la confianza que yo tengo en Dios. Ahora, esto no suena como algo muy práctico. Pues yo confío en Dios. ¿Quién viene a la iglesia y dice, pastor, amén, yo no confío en Dios? Amén. Nadie dice eso. Todos en la iglesia decimos que confiamos en Dios. Todos salimos de aquí diciendo, amén, confío en Dios. Pero confiar en Dios va más allá de solamente una actitud del corazón. Yo quiero el día de hoy profundizar un poquito más en este concepto de confiar en Dios. Y puse esta frase como para tratar de explicarlo. Para crecer en nuestra confianza a Dios, debemos de experimentarlo a Él en diferentes áreas de nuestra vida. Mi confianza en Dios va creciendo a medida en que yo lo empiezo a experimentar en diferentes áreas de mi vida. La confianza no es solo una expresión de alabanza, es decir, Dios, confío en ti. Y qué bonito cuando realmente expresamos eso a Dios. Pero en el corazón realmente la confianza crece cada vez que yo voy experimentándolo a Él en mi vida cotidiana. Ahora quiero poner un ejemplo de a qué me estoy refiriendo a esto. Yo puedo decir que confío en Dios. Y no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, yo creo a todos nos ha pasado. Sí, amén, confío en sus promesas, confío en Dios. Yo sé que tú mueves montañas, ¿verdad? Y es como, yo confío en Él. Y cantamos y adoramos y lo proclamamos y ponemos esta imagen en Facebook de que yo confío en el Señor con un águila atrás, ¿verdad? O con una cascada y todos los jóvenes se emocionan con esas imágenes y le dan un chorro de likes. Sarcasmo.
Y decimos que confiamos en Dios. ¿Y a cuánto les ha pasado como a mí que de repente empezamos a vivir una circunstancia y ya no lo puedo cantar igual? Y a lo mejor canto la misma canción, pero ahora con lágrimas en mis ojos. Yo sé que tú mueves montañas, o no sé. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, o no sé. Y entonces es probada nuestra confianza. ¿Cuánto les ha pasado? O sea, estamos diciendo que confiamos en Dios, y cuando ya estás ahí, es entonces que, ay, como que ya del dicho al hecho, como dice el profeta, hay mucho trecho. Y entonces ya empieza esta situación. Y quiero decirles que no es algo malo, es algo humano. No se condenen si alguna vez lo han vivido, o si en el día de hoy estás viviendo alguna situación así en donde tu confianza pareciera que está pendiendo de un hilo. No pasa nada. Si leemos Salmos nos daremos cuenta que todos los hombres que Dios usó ahí para inspirar y escribir la Biblia pasaron por estas mismas situaciones. Oh Señor, mira mi vida, juzga mi integridad, rómpele los dientes a mis enemigos. Tú dices, a la torre con este tipo. Dos capítulos más adelante, oh Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Hasta cuándo? Perdona mi multitud de pecados. Ándele. Y todos hemos estado ahí y es parte normal. Pero déjenme si entendemos esto, le vamos a dar más propósito a las circunstancias que vivimos. El punto es que cuando atravesamos la circunstancia, lo que se empieza a poner a prueba en mi corazón es la confianza en Dios. Si al final del día sigo confiando que a pesar de que no veo, a pesar de que nada está pasando, yo sigo confiando en que Él está a cargo y que Él está obrando a mi vida. Pero déjenme decirles, ¿a cuánto les ha pasado que están en una circunstancia así y después de esta circunstancia finalmente ven cómo Dios los sostuvo y ahora confían más en Dios porque ya experimentaron su buena mano en esta situación que acabas de pasar? ¿Qué quiero decir con esto? Que mi confianza crece a medida que yo lo experimento en mi vida cotidiana. Qué bueno que cante de confiar en Dios, pero la realidad es que, por ejemplo, si un día estuve en una situación de enfermedad y de repente oré y Dios sanó, ¿qué va a suceder cuando llegue otra enfermedad a mi vida más adelante o alguien que está al lado de mí? Yo voy a confiar y voy a decir, es que a mí ya una vez Dios me sanó, yo confío que esta vez no va a ser diferente, Dios va a sanar una vez más. ¿Y por qué creció esa fe y por qué creció esa confianza? Porque lo experimenté una vez y lo experimenté dos veces y lo seguí experimentando, y va creciendo en mi corazón, va creciendo la confianza en Dios. Y entonces cuando llega esa mala noticia una vez más, mi raíz ya es más profunda y ya no me conmueve tan fácil, porque estoy creciendo como una palmera que tiene una raíz firme y sólida. ¿Qué pasa cuando estuve en esa situación financiera de la que no podía salir y no veía la luz y no sabía cómo iba a resolverse, y de repente, como menos esperaba, Dios se encargó de enviar la provisión a través de alguien, a través de algo, a través de un trabajo, y de repente, cuando menos pensé, Dios había suplido mi necesidad financiera? ¿Qué sucede más adelante cuando se vuelva a presentar una situación financiera en mi vida? Yo voy a decir, si Dios proveyó en esa ocasión, Dios va a proveer en esta ocasión una vez más. Y entonces mi fe creció una vez más. Cuando experimentas el auxilio de Dios, tu confianza en Él. Bueno, es que lo puse muy poético, lo leo aquí como lo puse, ya me lo salté. Cuando experimentas una sanidad, tu confianza en el sanador crece. Cuando experimentas milagros de provisión, tu confianza en el Dios que provee crece. Cuando experimentas auxilio, tu confianza en el Dios que nos rescata crece. Pero eso sucede a medida que lo vamos viviendo y que lo vamos experimentando. Y esta es la manera de hacer crecer nuestra confianza. Tiene que ver con una vida tomada de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo crece mi confianza? Cuando canto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sí, pero realmente la confianza crece el lunes en la mañana, cuando empiezan a venir los vientos y los topes y los golpes de la vida, y empiezo, sí, de repente tambalear un poco, pero veo como Dios se interpuso y crezco y crezco y crezco. Y entonces mi confianza crece de tal manera que al rato ya ando así como que vienen los vientos tempestuosos y vienen las tormentas, y yo ando así como que échenme una tabla de surf para llevármela aquí arriba de las olas. Amén. Este es el punto número uno.
dice que cuando confiamos en Dios, la raíz va siendo cada vez más profunda. Vamos siendo cada vez más sólidos. Entonces, el día de mañana yo les quiero decir, cuando nosotros empecemos a pasar por una circunstancia, que podamos pensar y decir: esta es la oportunidad de hacer crecer mi confianza en Dios. Esta es la oportunidad de hacer crecer mi confianza en Dios. Y esto está en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago dice que bienaventurado cuando viene la prueba, porque es una oportunidad para hacer crecer nuestra fe. Entonces, que el día de mañana esto sea nuestra perspectiva. Mi confianza en Dios aumentará a medida en que lo experimente en diferentes áreas de mi vida. Ahora, punto número 2. Crezco espiritualmente cuando tengo cada vez más conocimiento y comprensión. Crezco espiritualmente cada vez que tengo mayor conocimiento y comprensión. Y quiero leer Efesios capítulo 3, versículo 18. ¿Está bien? ¿Aquí estamos todavía? Eso. Dice: espero. Digan conmigo: espero. Es una expectativa que hay ahí de la palabra de Dios hacia nosotros. Espero que puedan comprender. Y luego dice: como le corresponde al pueblo de Dios, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán largo es el amor de Dios. Fíjense bien, Iglesia Ancla, espero que puedan comprender como le corresponde al pueblo de Dios. O sea, no es una opción, no es una buena sugerencia. Está diciendo: se espera esto de ti, que sigues a Cristo, que puedas comprender el incomprensible amor de Dios, ¿verdad? Esa es la paradoja. Que comprenda el incomprensible amor de Dios, que pueda comprender lo que no se puede comprender porque es demasiado profundo para mí. Pero la Biblia aquí nos está diciendo, y bueno, cantamos de esta canción, ¿no? Tan alto que no puede estar arriba. Ando cantando mucho el día de hoy, ¿verdad? Vengo bien contento. Tan ancho que no puedo estar afuera, y tan bajo que no puedo estar abajo de él. Cuán grande es el amor de Dios. No se crea. Y luego dice aquí que es importante la comprensión que nosotros podamos tener de la magnitud y la dimensión que hay en el amor de Dios. Y la Biblia nos invita y no nos sugiere, sino que dice que se espera de nosotros que yo empiece a indagar y explorar profundidades cada vez más grandes dentro de las dimensiones tan vastas que hay en el amor de Dios. Y no sé si les pasa, a mí me ha pasado como que lo que siempre hablan de Dios es que Dios es amor, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos las calcamonías en el carro atrás, ¿verdad? Dios es amor. Y atrás es amor, ¿verdad? Y en las paredes, Dios es amor. Y hermano, Dios es amor. Y Dios te ama. Y Dios te... Y a mí me pasa que cuando escucho mucho una frase, como que para mí la expresión, no sé qué tan profesional sea la expresión, pero para mí se chotea. O sea, como que, ya cámbiale, bro. Dime otra cosa. Y como que hablamos tanto del amor de Dios que podemos familiarizarnos con el concepto, con la idea de que Dios nos ama. Y es como que, sí, ya sé, o sea, ya me lo han dicho pues, desde que estaba en la escuelita dominical. Pero la Biblia dice que el amor de Dios no está en un plano en el que, ya lo conocí. Esta expresión que dice que es tan ancho, tan alto, tan profundo, en otras palabras lo que está diciendo es: a ti te corresponde explorar y nunca te vas a acabar de ir indagando cada vez más en la profundidad del amor de Dios. El problema por el que yo me acostumbré es porque dejé de explorar nuevas profundidades de lo que hay en el amor de Dios. Y para crecer en esto necesitamos crecer en nuestra comprensión y conocimiento. Espero, dice, que puedan comprender como le corresponde al pueblo de Dios. Y cuando hablo de la comprensión, hablo de lo que nosotros podemos conocer acerca de Dios o comprender en nuestro entendimiento. A veces pensamos que Dios es solamente un sentimiento. Sentí aquí como que sentí como el airecito. Sí, bro, prendimos el clima. No, pero era otro como aquí arriba. Sí, es que estás abajo de un abanico. No. Sentí como que y fíjense, yo sí creo personalmente que podemos percibir a Dios. O sea, si me explico, físicamente. Yo sí creo que puede haber
experimentar de alguna manera un poco palpable a Dios. Pero Dios no solo es un sentimiento, porque no sé si les ha pasado cuando vieron Titanic que sintieron algo parecido. Ay, Jack. ¿Sí me explico? Y era Dios, no, era Titanic. Y entonces no solo Dios es un sentimiento, aunque sí podemos sentirlo. Tenemos que conocer a Dios en nuestro entendimiento. Y fíjense bien, 2 de Pedro 3, versículo 18 dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Y el apóstol Pedro nos está diciendo: hey, crezcan en la gracia, todo es por gracia. Amén. Bueno, crezcan en eso y crezcan en seguir conociendo a Jesús. Y les quiero dar, me estoy yendo muy práctico porque creo el tema del día de hoy es cómo crecer espiritualmente. Número 1, confiar en Dios. Número 2, crecer en el conocimiento de Jesús. Entonces, les quiero decir algo, una gran revelación. ¿Están listos? A lo mejor nunca lo han visto en ningún lugar ni lo han escuchado, y este es el día que ha llegado. Está bien, soy el mensajero del cielo y les tengo que decir: necesitamos la Biblia. Así, ahí se las dejo. Gracias por venir. Y ahí les va más profunda. No solo necesitamos la Biblia, necesitamos leer la Biblia. Y creo que la situación aquí es que a lo largo de nuestra vida, por nuestra sociedad y por el bagaje cultural que tenemos acerca de la Biblia, vemos la Biblia como un amuleto de la suerte religioso. Y es así como que, ponla ahí arriba del carro para que no te vayan a dar un cristalazo. Como si el ladrón llegara con alguna especie de metal para romper el cristal y hasta una Biblia. O ábrela ahí en la entrada de la casa para que cuando entre un ladrón y ya no pudo entrar. Y pues pone un ajo ahí por si entra un vampiro. No pasa nada, puede ser. Y la Biblia, tenemos este concepto como de alguna especie de el talismán o el amuleto de los cristianos. Pero realmente la Biblia no es un objeto o no es solamente el manual de la religión cristiana. Es la palabra por la cual Dios creó el universo, las galaxias, las estrellas, las montañas, los mares. Y esa palabra que le dio vida a todo lo creado, tú y yo la traemos en la mano. Tremenda palabra de Dios, y necesitamos sumergirnos en su palabra, necesitamos absorber su palabra. Y a veces es difícil porque, para empezar, si saben que hicieron en México está posicionado como de los casi últimos lugares de lectura general, no cristiana, general. Y a mí me puede esa estadística porque luego digo: entonces quiere decir que la mayoría de nosotros como mexicanos que profesamos una fe católica cristiana, ¿verdad? Como mexicanos completamente, quiere decir que profesamos una fe basada en un libro que pues por estadística no leemos. Entonces necesitamos leer la palabra. Y yo entiendo que a veces es como que algunos la leemos, pero siento que cuando sucede este aburrimiento o como que no me conecto, puede ser que es porque estoy leyendo mal. Porque pienso que la Biblia es el libro de las reglas cristianas, ¿verdad? Y lo voy a leer y va a decir que no me debo de comportar así, que no debo de hacer esto, que no debo de hacer el otro. Y la Biblia va más allá de esto. La Biblia literalmente es una flecha que apunta a una sola persona y su nombre es Jesús. Y lo que nosotros debemos hacer cada vez que leemos nuestra Biblia, debemos de abrir nuestra Biblia y encontrar a Jesús en cada página, en cada párrafo, en cada renglón. Nosotros tenemos que ver la vida de Cristo y dejar que eso llene nuestro conocimiento y podamos conocerle. Un consejo práctico: yo hace ya algunos años me di cuenta que tenía que conocer más a Jesús. Y lo que empecé a hacer fue volver a leer todo el Nuevo Testamento y el Evangelio en particular: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Y lo acabé y lo volví a empezar. Y lo acabé y lo volví a empezar. Y lo acabé ¿por qué? Porque me di cuenta que yo leía la Biblia como historias, ¿verdad? La del arca de Noé, ya me la sé. Como la de Moisés, esa ya me la sé. Como la de Daniel en el pozo de los leones, ya me la. Pero cuando empecé a buscar ¿dónde está Jesús con David y Goliat? ¿Dónde está Jesús con Daniel en el pozo de los leones? ¿Dónde está Jesús con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Dónde está Jesús en el arca de Noé? Y empiezo a buscar a Cristo y la Biblia se transforma completamente, porque me empiezo a dar cuenta que de principio a fin Dios empieza a presumir la gloria de su Hijo Jesucristo, y eso empieza a llenar de fascinación y de vida mi corazón. Gracias por los aplausos telepáticos, está bien. Y quiero ir a este tercer punto, y está muy padre y se me hace brillante. El apóstol Pablo era bien inteligente, qué bárbaro. Ya ven que Pablo decía: no, de lo vil y menospreciado, Dios. Ay, sí, ay, Pablo, tú no eres vil ni menospreciado, eres un cuerda. Pablo era de lo mejor que había en su tiempo. Digo, era muy humilde. O sea, era muy humilde, por eso él dice eso. Pero era de lo mejor que había. Era un intelectual, era un sabio, era un estudioso de las escrituras. Y muy inteligentemente el apóstol Pablo empieza a hablar de la confianza en Dios, que habla de nuestra vida práctica, de experimentarlo en circunstancias. Número 2, habla de seguir creciendo en el conocimiento, y este lo adquirimos a la luz de la Biblia. Pero lo que puede sucedernos es que yo me quede a un plano intelectual meramente. Y es por esto que Pablo nos lleva a este tercer punto. Y si me ayuda alguien con el piano para ir terminando. El punto número 3, para crecer espiritualmente necesitamos experimentar a Jesús. Confianza, eso está en el corazón y en la vida cotidiana. Conocimiento, eso está en el intelecto y en nuestro entendimiento. Pero luego el apóstol Pablo dice: bueno, y qué bueno que tienes la información de la Biblia, pero esa información y ese conocimiento también lo tienes que experimentar. Y me encanta el Efesios 3 versículo 19. Y dice: y mi deseo, si me ayudas, Efesios 3, 19, es mi deseo que experimenten, que lo prueben, que lo palpen. Dice: el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. O sea que cuando yo experimente esto, no me va a faltar nada. Voy a ser pleno, voy a estar completo, no voy a carecer de nada. Me encanta, el Señor es mi pastor y nada me falta si lo tengo a Él. Yo ya no me falta nada. Salmo 73: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti yo no deseo nada en la tierra, porque si lo tengo a Él, aunque yo tenga mis riquezas, si Jesús se sienta a mis mesas, todas las riquezas las reparto, y si he defraudado a alguien, lo regreso 4 veces. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Porque si Jesús viene y experimento la riqueza que hay en Él, voy a ser pleno. Y ahí dice que esa es la plenitud de la vida. A nosotros nos dicen que la plenitud de la vida está en tener éxito, está en tener títulos, está en tener dinero, está en tener logros, está en tener una familia muy grande, está en tener salud, está en tener alimentos, está casas, carros. Pero la Biblia dice que la plenitud se encuentra cuando yo empiezo a confiar en Dios, cuando yo empiezo a conocerle más, y cuando este conocimiento lo empiezo a experimentar, lo empiezo a palpar y se vuelve tangible para mí. Ya no es solo un concepto Jesús, ya no es solo un concepto el Espíritu Santo, ya no es solo un concepto su amor y su gracia, sino que ya empieza a traducirse a algo que yo puedo palpar en mi vida. Me encanta Romanos 5:5, porque estamos hablando del profundo, alto, amor de Dios que no puede ser comprendido, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y yo digo: ¿cómo puedo comprender lo incomprensible? ¿Cómo puedo comprender algo que no puedo comprender? Y la Biblia lo dice, y me da risa, porque digo: Dios, qué paradoja, ¿cómo me invitas a conocer algo que no puedo conocer? O a comprender algo que no puedo comprender. Y yo puedo sentir como si Dios dice: pues es que quiero que lo intentes. Es la invitación al final del día. Yo sé que no se puede comprender porque es eterno y yo soy limitado a todo lo eterno porque soy un ser finito, pero Dios dice: eso no quita que yo te estoy invitando a comprenderlo y a explorarlo.
¿Y cómo puedo yo comprender lo incomprensible? Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar su corazón, nuestro corazón, con su amor. Es el Espíritu Santo quien hace que las palabras de la Biblia tomen vida en nuestros corazones. Es tener una experiencia real con Dios lo que realmente trae un crecimiento a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que hace que mientras oramos la oración se vuelva real. Es el Espíritu Santo el que hace que cuando adoramos esta adoración se vuelva en espíritu y en verdad. Es el Espíritu Santo el que hace que cuando leemos la palabra podamos ver a Cristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a adorar el día de hoy? Y quiero invitarte a cerrar tus ojos, levantar tus manos y decirle: Espíritu Santo, quiero experimentar tu presencia en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Qué buen mensaje acabamos de escuchar y queremos animarte a seguir viendo más predicaciones que sabemos que van a bendecir tu vida. Puedes hacer clic aquí en la pantalla o entrar al link que está en la descripción. La verdad, gracias por ser parte de lo que Dios te está haciendo aquí como iglesia. Que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa semana.